comenzamos nosotros a investigar y decidimos riñón ureter que se fistulizaba, cortábamos y ese ureter lo anastomosábamos al ureter original del paciente. ¿Entienden? El ureter, el riñón que te pongo, el ureter se fistulizó, entonces corto ese ureter y como tus riñones ya no están funcionando, entonces el ureter ese lo anastomoso a tu ureter, anastomoso término terminal, ahí no voy a fallar nunca. Entonces aprendimos que yo tenía mi segunda opción en caso de una falla. Por eso es que nunca más tuvimos problemas. Si veíamos nosotros que era un paciente gordo, un paciente está complicado, entonces agarramos el ureter original directamente y vamos a utilizar el ureter original y lo anastomosábamos al ureter y ese ureter iba a su vejiga del paciente. Nosotros ya no hacíamos nada. Y por eso es que nosotros, mientras los otros equipos peleaban con las complicaciones propias de la cirugía de trasplante, y las mayores complicaciones son las urológicas, luego vienen las vasculares, pero nosotros nunca más tuvimos problemas, gracias a que encontramos esa vía de solución, de utilizar el ureter del mismo paciente. Bien, dicho eso, el trasplante, que es una terapia de reemplazo renal que involucra a un riñón de un donante vivo o fallecido. ¿Vivo qué quiere decir? Esta señorita tiene su hermana que necesita un riñón. Entonces, hermanos son lógicamente de padre y madre. Y de acuerdo al cross-match, es fácil, ¿por qué? Porque vienen de un papá y vienen de la misma mamá. Entonces, difícilmente se va a producir un rechazo de los hermanos que comparten la misma sangre, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros teníamos este tipo de pacientes, prácticamente no incurríamos en errores. El problema era cuando no eran emparentados y venía mucho gaucho, mucho argentino. Entonces traía su donante, así el chocalgo gaucho venía con un negrito así, traído de la frontera, de donde sea, se traía, pues, ¿no? Y le pagaban buenos dólares. En esos teníamos cierto tipo de problemas por la sangre propia. Ustedes saben que los argentinos, hay mucha sangre que la mayoría son europeos. Después de la Segunda Guerra Mundial, vinieron prácticamente la mayor cantidad de Argentina, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, los criollitos del norte argentino, generalmente la mayoría son bolivianos, son como nosotros, no son como los bonaerenses, que son todos altos, son europeos, ¿entienden? Entonces, el trasplante, dicho esto, el trasplante se ha convertido en el tratamiento de elección para la mayoría de los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal. Les decía que el fallecido no es que está muerto, está descerebrado, neurológicamente está anulado, pero sirve su corazón, sirve sus pulmones, y una experiencia terrible que yo tuve fue cuando el hijo de un diplomático ecuatoriano aquí en Santa Cruz, enamorado con una peladita, su único hijo, la pelada lo engañó y de rabia el otro se tiene un hijo. Él a los 18 años. Y su madre dijo, bueno, yo no quiero que mi hijo entierre, que sirva, los riñones de mi hijo que sirvan a otra persona. Por lo menos de mi hijo vive en el riñón de esta señorita y vive en el riñón de este señor. O sea, la señora pensó así. Fue así. Y yo presencié, yo saqué al riñón de ese joven y presencié la despedida de su padre ante su único hijo. Y no se imaginan lo que uno siente, porque uno agarra, hace una incisión del apéndice sifoide hasta la síntesis, corta, abre, llega al retroperitoneo, tenemos 2 riñones
unidos a la aorta y la cava, están los ureteros. Entonces, en bloque, aorta y cava, se corta aorta y cava y se saca un bloque con los ureteros, se saca un bloque y se le entrega al nefrólogo para que el nefrólogo haga la exsanguinotransfusión, que quiere decir, mete unos líquidos especiales por la arteria al riñón y sale por la vena y saca toda la sangre del riñón. El uretero, por supuesto, que está cortado. Y así, en esas condiciones, se guarda en frío. Teníamos como el pico de cerdo, ¿no es cierto? Con hielo, poníamos hielo seco y cubríamos los riñones para utilizarlos en el trasplante. Hacíamos eso. Y no se imaginan, jóvenes, cuando cortamos, y dice, ¿y ahora? Pues se agarra el oxígeno, no hay más. Si ya no está pasando la sangre de arriba abajo, porque está cortado, ¿no? Seccionada la aorta y la cava, arriba y abajo, que con los riñones. Bueno, cerrar el oxígeno, jóvenes, es como la cara de esta señorita o de esta señorita comienza a rojarse, a ponerse flácido el músculo y comienza a cambiar el aspecto del rostro. El rostro del paciente cerebrado es como cualquiera de nosotros, como cualquiera de ustedes. Está descerebrado y está oxigenando perfectamente bien y el corazón está funcionando perfectamente bien. Pero en el momento que hacemos, cerramos el oxígeno y en ese momento cambia ahí, pasa a otra vida definitivamente. Jóvenes, pensé que yo tengo 3 hijos, varones. Pensé que yo había matado a mi hijo. Ya verlo, este muchacho me impactó tanto que me obligó a ir a confesarme con el cura, a decir lo que yo sentía por dentro, porque por el impacto que recibí de ese muchacho. No es lo mismo que se muera, por eso lo digo con experiencia, no es lo mismo que muera un viejo a que muera un joven, no es. Yo ya estoy de bajada, cumplí todo lo que tenía que hacer en la vida, ya lo hice. Ustedes no. Ustedes están subiendo, queda mucho de ver muchas cosas hermosas en la vida. Se casarán, tendrán hijos, serán profesionales. Todos sus deseos de vida se cumplirán, no sé. La vida, el futuro, por eso es hermoso, porque es incierto, ¿no es cierto? Y ahí andamos. La muerte nos va a llegar. ¿De qué manera? No lo sabemos. ¿Cuándo? Tampoco sabemos. Por eso es hermosa la vida. Por eso es lindo. Imagínense que tengamos que saber qué día nos vamos a morir. Ahí está la espada de Damocles apuntándonos, ¿no es cierto? Allá no vivimos tranquilos. ¿No es verdad? Entonces yo lo vi a este muchacho y me cambió la existencia y ese impacto que recibí me obligó, como soy muy católico, me obligó a buscar ayuda espiritual. No les miento, pero no solamente a mí, sino a los que presenciamos este. Bien, es una experiencia que les cuento, nada más. Entonces, ¿cuál es la definición? Es una terapia de reemplazo renal, esto ya está. ¿Qué es el trasplante renal? Consiste en la colocación de un riñón sano proveniente de otra persona en la parte baja del abdomen. Ya les dije, el riñón izquierdo a la fosiliaca derecha, el derecho a la fosiliaca izquierda. Generalmente funciona inmediatamente, o sea, si ustedes hacen la anastomosis arterial, venosa y colocan un uretero. Y comienza el riñón a funcionar. Comienza a funcionar y nosotros nadie dejaba el quirófano y jugábamos con la orina del paciente. Primera gota, está bajando una gota, está bajando otra gota, ya va yendo, tanto, tal, y comienza el riñón a funcionar. Era una manera de distraernos hasta que el jefe decía, bueno, podemos ir. Pero nadie se movía. Yo decía que en cuanto a la disciplina, votamos a uno. Votamos porque tanta insistencia, se aceptó. Pero ese uno entró, mintió, dijo que tenía una urgencia
y la esposa de dos amigos, de dos del equipo de trasplante, los pillaron a él con cerveza, con su amante, sacando del supermercado su carrito y él y nosotros meta a trabajar. Nos enteramos que cometió esa mentira y afuera del equipo. Eso no puede existir, no puede ser. Porque la disciplina, con disciplina se consigue todo. Yo les decía que me decían operación trasplante a mi mujer, bueno, vámonos. Me salía desorientada, me iba y esperaba, ya salito, vamos, de eso, tomamos un café, o trataba de relajar, un baño, y bueno, esperar al momento del trasplante. Ahí aceptábamos que alguien llegue con algún tubo al cuerpo. Pero si el trasplante era programado, nadie tenía que llegar con olor a trago, nadie. El que llega olor a trago, afuera del equipo, ya habíamos votado, entonces éramos mucho más rígidos con nosotros mismos. Y no les estoy mintiendo. La responsabilidad y la disciplina da muy buenos resultados, ¿no? Porque aparte de que el alcohol, de que es lindo una chupita ya, pero lo obliga, del alcohol que sacamos nada, deshidratación, dolor de cabeza, pero existen otras cosas más importantes en la vida, como es un trasplante renal. Entonces, algunos pacientes reciben un trasplante renal después de empezar con diálisis, mientras que otros nunca han recibido un trasplante y son sometidos a diálisis. ¿Cuál es la historia? En 1906, en Lyon, en Francia, se hizo el primer trasplante de un cerdo a un hombre. Lógicamente, después fue retirado el riñón lleno de trombos. Ustedes saben que el animal que más se parece al hombre es el cerdo, ¿cierto? Ustedes lo saben eso. Por eso que nosotros queríamos ensayarnos en cerdos con trasplantes. Y existía don Aristóteles. ¿Saben quién fue Aristóteles Onassis? Un millonario griego, dueño de una naviera, o sea, cualquier cantidad de barcos, que se casó con la viuda de John Fitzgerald Kennedy, el presidente de Estados Unidos, que murió dado por matar. Era una mujer hermosa. Y el tipo, ustedes lo veían, el griego, nada que ver. Pero la plata, la mujer feliz se casó con él. Con sus condiciones se casó con él. Ese hombre vivió un tiempo con un hígado de cerdo, hasta que consiguió un hígado de un donante humano para que se le coloque. Fue lo que fue un buen tiempo con el hígado de humano. Pero para que ustedes vean las cosas de la vida, necesitó de un hígado de cerdo para que durante un tiempo de vida. Si no, moría, ¿no? Entonces, en 1954, en Estados Unidos, se realiza el primer trasplante exitoso, pero en hermanos gemelos univitelinos. Ustedes saben que existen los univitelinos y los bivitelinos, ¿cierto? Los demás, aquellos que dicen que, oye, yo siento que algo va a pasar a mi hermano y el otro también siente lo mismo cuando van a nacer. O sea, es tanta la unión mental y del sentimiento fetal de la madre que llevan dentro de la barriga. ¿Por qué? Porque ellos hablan algunas cosas y presienten las cosas, pero los dos. Alguna vez ustedes se ponen a leer algún poco de los gemelos univitelinos en la comparación con los bivitelinos, van a ver, entren en su celular, pregúntenle y van a ver las cosas bonitas que van a aprender. Bien, y en Argentina en 1957 el profesor Alfredo Lanari realiza el primer trasplante y crea el primer banco de tejidos a través de la ley 15.047-57 en Argentina. En 1957 ya se hacía trasplantes en Argentina. En fotoinmunología, en 1958 prácticamente se
se observa, se describe el complejo de histocompatibilidad que se denomina HLA, como leucocitos antígenos leucocitarios del humano, que prácticamente esto sirvió para que todos los equipos de trasplantes nosotros nos basemos en esto para ver la relación de la posibilidad de un trasplante entre un donante a otro receptor. En cuanto a la inmunología, existen tres tipos de trasplante según la relación entre donante y receptor. En realidad son 4. Si es del mismo individuo, se llama autólogo, se puede hacer trasplantar, sacar un riñón del mismo y poner en el lado contrario, se puede. De hermano a hermano, de hermano a hermana, se llama singénito. Esto saquen una fotito. Si es no emparentado de cualquier persona a la receptora se llama halogénico. Y si es de otra especie, se llama xenotrasplante. ¿Entienden? Saquen una fotito. ¿Ya? Ya. Clasificación del trasplante. Tenemos el autotrasplante, que es del mismo individuo, el isotrasplante, que es genéticamente idénticos, el allotrasplante genéticamente diferentes, y el heterotrasplante son de diferentes especies. Fíjense, dice clasificación del trasplante. Y aquí dice tipos de trasplante según relación entre donante y receptor. Hay diferencia, ¿no es cierto? Cuidado que caiga una preguntita por ahí. ¿Cuándo está indicado un trasplante? En caso de una enfermedad renal crónica avanzada, sin importar la causa primaria. Cuando hay un descenso grave de filtrado conventual y cuando es muy prevalente en otras enfermedades crónicas, como enfermedad cardiovascular, ustedes saben que la hipertensión arterial es una de las causas principales, juntamente con la diabetes mellitus, la obesidad y algunas enfermedades oncológicas que nos llevan a una mala función renal, ¿cierto? Fíjense, existen contraindicaciones del trasplante renal. Hay contraindicaciones absolutas y hay contraindicaciones relativas. También saquen una fotito, jóvenes. A ver, no le voy a probar. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, las contraindicaciones absolutas son pacientes con HIV positivo. Cuando una enfermedad tumoral maligna con corta expectativa de vida, aquí le vas a tratar si está proteica ya con un pie adelante, ya está llegando al cementerio, más necesidad, ¿cierto? Cuando hay una enfermedad crónica con expectativa de vida inferior a un año, cuando hay una enfermedad psiquiátrica, ustedes no pueden trasplantar a un paciente que está tronado, ¿cierto? Que está con la sangre ventilada, ¿verdad? Y cuando hay abuso de sustancias tóxicas, algún paciente drogadicto, de esos que están en el canal por muy maturo que sea, no lo van a trasplantar, ¿cierto? De ninguna manera. Entonces son las absolutas. Y las relativas tienen que ver con la edad, con enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, enfermedades infecciosas, todas, tumores, etiología de la insuficiencia renal crónica. También sáquenle porque son estudios comparativos que pueden caer por ahí. Los tipos de trasplante, los que no generan rechazo y los que generan rechazo. Los que no generan rechazo, el autogénico y el isogénico. Del mismo y es parecido, ¿cierto? Los que generan rechazo, el halogénico y que es de diferente especie. El isogénico sin relación consanguínea y el halogénico con relación consanguínea, tiene relación con sanguinidad. Tipos de rechazo. Tenemos 3 tipos de rechazo, el hiperagudo, agudo y crónico. ¿Qué pasa en cuanto a la inmunología de este tipo de rechazo? En el hiperagudo, los anticuerpos de inmunoglobulina G son específicos y preexistentes, que activan el complemento. El agudo, el antígeno
Anticuerpos con inmunoglobulina G son generados posteriores al trasplante luego de semana. Existe una infiltración de células T. Y el crónico presenta infiltrados celulares de linfocitos macrófagos con secreción de factores de crecimiento. ¿Qué va a pasar en el órgano? Fíjense, existe una trombosis de los vasos del injerto minutos u horas después del trasplante. En el agudo existe una vasculitis necrosis de células parenquimatosas, y en el crónico existe una fibrosis del injerto. Esta partecita no les voy a presentar, pero es bueno que sepan también. ¿Qué pasa con los tipos de rechazo? Hay rechazo hiperagudo, agudo, crónico, para que no se confundan. Tipo de rechazo hiperagudo, agudo, crónico. Tipo de rechazo hiperagudo, agudo, crónico. Pero aquí, ¿qué pasa con la prevención de este hiperagudo? No realizando trasplante entre individuos, tenemos que prevenir de distintas especies o grupos sanguíneos que puedan haberse inmunizado previamente en embarazos, transfusiones sanguíneas. El embarazo, cuando hay una unión entre un hombre y una mujer, lógicamente cambia completamente a la mujer que lo recibe a mujer. ¿Por qué? Porque hay unión de tejidos, grupos sanguíneos diferentes que vienen de un hombre y desde ella, ¿no es cierto? ¿Ese feto es un tejido? Claro que sí, porque es un ser viviente, ¿no es cierto? Si por algún motivo esta señorita me dona su sangre, prácticamente en vez de ayudarme me está complicando para el trasplante. ¿Por qué? Porque me está regalando su órgano. Ustedes saben que la sangre es un tejido, ¿no es cierto?, que va a traer toda su transmisión inmunológica, genética de su sangre, me la va a transmitir a mí, me va a complicar la posibilidad de un buen trasplante para mí, que tenga que recibir, se da cuenta, ¿no es cierto? Entonces, el agudo eligiendo donantes receptores histocompatibles, eliminando del injerto los anticuerpos del donante. O sea, el rechazo hiperagudo es prácticamente en el momento o ratito después de colocar el riñón. Tratamiento, no existe tratamiento para el hiperagudo. Inmediatamente se necrosa, inmediatamente. ¿Qué quiere decir eso? No se realizó un buen estudio de histocompatibilidad, por eso fue que hubo un rechazo hiperagudo. En el agudo, el tratamiento se utilizan inmunosupresores con altas dosis de esteroides y anticuerpos antilinfocitos T. En el crónico se utiliza todo esto, tratamiento con inmunosupresor. Este mismo tratamiento sirve para el agudo y para el crónico. Aquí se utiliza la cetobrina, generalmente ustedes cuando vean nefrología en los tratamientos, muchos utilizan dos corticoides. Por eso ustedes van a ver a un paciente renal, la famosa, el síndrome, ¿cómo llama ese síndrome? Cushing, ¿cierto? El síndrome de Cushing, o sea, la típica jiba, ¿no es cierto? Se va a cambia el aspecto de ese paciente. Ya. ¿Cómo es la cirugía del trasplante renal? La cirugía del trasplante de cualquier órgano sólido tiene tres etapas. La etapa de ablación, la cirugía de banco y el implante. La ablación quiere ser la retirada del órgano, la cirugía de banco, los arreglos que tiene que hacerse ese órgano cuando lo tenemos en la mano, fuera del cuerpo del paciente. Vamos a ver la cirugía de banco cuando existen anomalías vasculares. Generalmente cuando hay dos arterias, hay dos venas. Pero yo no puedo anastomosar dos arterias y dos venas. Esas dos arterias se convierten en una, eso es el trabajo del cirujano vascular, y las dos venas se convierten en una, y así se hace la anastomosis
de la vena y de la arteria. Pero ya cuando hay 3 arterias, también van a haber 3 venas. Ese riñón mejor no utilizar. ¿Entienden? Y otra cosa, nunca se saca el mejor riñón para trasplantar. Siempre el mejor riñón queda con la donante, y el riñón que menos que tuviese algún problema es ese riñón que se va a sacar para trasplantar. Nunca se le deja con el perro al donante. Eso quiere decir, ¿verdad? ¿Qué es la ablación renal? Es la obtención de un órgano proveniente de un donante en condiciones tales que permite su posterior implante en el receptor. Esto puede realizarse donante vivo o un donante cadavérico. El donante vivo es cualquiera de ustedes. El donante cadavérico es el que tiene muerte cerebral, estado de muerte encefálica, es decir, el corazón maligno. El corazón sigue funcionando. ¿Y qué es la cirugía de Van? En la cirugía de Van es donde se corrigen todas las anomalías vasculares, las anomalías de la arteria, las anomalías de la vena, y ahí se aprovecha de sacar todo el tejido adiposo que pueda tener el riñón. Al riñón prácticamente se le retira cualquier tejido adiposo. ¿Por qué? Porque eso no es bueno para que sea colocado en el receptor. Fíjense, la maniobra más frecuente de la cirugía de banco consiste en unificar en un único óvulo frecuente la vascularización múltiple. O sea, quiere decir que de dos arterias convierte en una, de 2 venas convierte en una, ¿cierto? La prolongación es importante también, la prolongación de la vena del lado derecho. Siempre la vena del lado derecho es más corta que la izquierda. Entonces, alguna vez se puede utilizar un parche de la vena cava superior para aumentar a la vena renal y pueda tener la longitud adecuada para hacer la anastomosis. Yo nunca he visto eso. ¿Por qué? Porque cuando hemos sacado venas del lado derecho, siempre nos hemos preocupado de ir bien pegaditos a la vena cava, porque a la vascular lo teníamos muy cerca de nosotros. Entonces, bien pegaditos, cosa que nos daban un tamaño adecuado para hacer la anastomosis vena a vena. El implante, cuando el paciente bajo anestesia, generalmente bajo anestesia general, y con el órgano en condiciones de ser implantado, se procede a realizar el trasplante que incluye 3 etapas diferentes: el abordaje, el tiempo vascular. El abordaje prácticamente que lo hacemos nosotros, o puede ser el cirujano general con el vascular, pero generalmente lo hacemos los urólogos, ¿ya? El tiempo vascular quiere decir que se encarga el cirujano vascular, en este caso el doctor Bello con el doctor Marcelo Cuellar, eran los 2 encargados de hacer la anastomosis vena, arteria. Y el tiempo urológico prácticamente hacíamos uno al doctor Gutiérrez, otro yo, uno él, otro yo, nos intercalábamos. ¿Por qué? Porque siempre generalmente alguno de nosotros puede viajar o puede ocurrir cualquier cosa, y siempre tiene que haber 2 urólogos en un equipo de trasplante mínimamente. El abordaje, desde mediados de los años 80 se combinó en un congreso internacional que el primer trasplante se podía en la fosa ilíaca derecha. El abordaje estrictamente extraperitoneal permitió la disección de los vasos ilíacos externos, la vejiga, y de ser necesario el ureter propio sobre el cruce del ilíaco, o sea, el ureter propio del mismo paciente, ¿no? Existe la posibilidad de colocar el riñón en posición intraperitoneal dependiendo de ciertas circunstancias. Esta disección en palo de bola, ¿ya? La que nosotros realizamos. Aquí nosotros estamos midiendo, y aquí fíjense, tenemos la arteria ilíaca interna y la ilíaca externa. Aquí tenemos, fíjense, esta es la arteria, esta es la otra arteria, que estos son unos hilos especiales que se tienen en cirugía para separar los vasos arteriales y principalmente las venas, ¿cierto? Aquí fíjense, se saca el ureter. ¿Por qué se deja tejido adiposo? Para mantener una buena vascularización del ureter. Pero el riñón no tiene una pizca de grasa. Se trata de
de sacar lo máximo del tejido adiposo al riñón, no al ureter. El ureter nosotros lo sacamos con todo su tejido adiposo, con la riqueza vascular, para mantener una riqueza vascular de ese ureter que tiene que ser implantado. Vean acá, prácticamente, aquí está un mixter que está agarrando la vena. El tiempo vascular. Con el riñón en posición se procede a la anastomosis vascular. Lo más frecuente es realizarlas en forma término lateral. Término lateral quiere decir término de la vena que va de la vena renal y la arteria renal. Y lateral que va a los vasos iliacos. Y ya pues externo con sutura vascular continua de polipropileno. Se utiliza el 4 a 5 0 para hacer la anastomosis vascular. Ahora, cuando se hace el trasplante en niños, nosotros generalmente, no nosotros, el equipo, hace una sutura continua de polipropileno. Pero cuando se hace el trasplante en niños, los puntos deben ser dados puntos separados y nunca continuos. ¿Por qué? Porque los niños crecen, ¿cierto? Entonces, por ese motivo se dan puntos separados, no puntos continuos. Fíjense acá, ya está la anastomosis término lateral, se está anatomosando acá, ¿no es cierto? Esta es la arteria. Solo se utilizarán puntos separados en el caso de un riñón pediátrico, en un receptor pediátrico para permitir la posibilidad de crecimiento de las bocas anatomóticas. Se comienza por la anastomosis venosa, en la posición más cómoda para la vena, sin tensión acudadora, ya que es el vaso más factible de obstruirse por la habilidad de sus paredes. Esto tenía tal habilidad y tal cuidado de que no se la puede dejar a la vena colgando, no se la puede dejar cortina, tiene que ser el tamaño adecuado. Lógicamente, gracias a la ecografía Doppler, la Doppler ecografía nos permite hacer diagnósticos tempranos de cualquier proceso vascular que pudiese estar ocurriendo en ese riñón. Antes no existía la ecografía Doppler, que hoy en día sí existe. Ya aquí el riñón está colocado, fíjense, esta es la vena, ya está anatomosada término lateral. Esta es la arteria, término lateral. Aquí está el ureter que no está todavía colocado. Tiempo urológico. Hay distintas técnicas de implantación ureteral, fundamentalmente según las características de la vejiga y del receptor. Básicamente se exprime el tiempo de diversas técnicas. La extravesical y la intravesical, donde no implica cistostomía y aquí no abre la vejiga. Asimismo, se puede recurrir al ureter del receptor para confeccionar una ureteroanatomosis. Es lo que decía que al comienzo no utilizábamos nosotros el ureter propio del paciente, pero cuando comenzamos a utilizar prácticamente se acabaron los instrumentos. Es una gran elección y es una gran medida que la tomábamos nosotros para solucionar los problemas, porque son la mayor cantidad de complicaciones son las urológicas por el problema inmunológico del paciente, no porque fallemos nosotros en la técnica, ¿ya? Aquí están los riñones, ya está con la anastomosis, y aquí está su ureter, ¿no es cierto? Mira la anastomosis de la arteria y de la vena. Ya. La ureteroneocistostomía, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros vamos a implantar el ureter en la vejiga, nosotros llenamos previamente la vejiga con suero, la distendemos. Y nosotros sabemos que existe la serosa y 3 capas musculares que lo cubren la mucosa. Aquí nosotros hemos abierto la serosa y la muscular. Esta es la mucosa que no se abrió, no hemos abierto. Entonces, divulsionamos por debajo el músculo detrusor, separamos de la vejiga y nos venimos a este ángulo. Y esto brota, como está con suero la vejiga, es como si presentara una hernia de la mucosa, ¿no es cierto? Se brota para afuera.
Entonces agarramos, el ureter se espatula. Imagínense mi dedo que es la punta del ureter, yo hago un cortecito aquí abajo y abro, tengo aquí la punta del ureter y aquí hay una V, ¿no es cierto? Entonces esa V va a venir así, doy un punto, este punto está aquí en el extremo que me agarra todo, este puntito, solo este, me agarra el ureter y me agarra toda la pared de la vejiga muscular y serosa para anclar y esto no se mueva de ahí. En cambio, este otro punto que agarra el ureter solamente lo doy a la mucosa. ¿Por qué? Porque cuando quiero hacer el implante, le digo, ¿ya está listo? Sí. Doy este puntito primero y a la mucosa el ureter no he dado este punto, no le he dado todavía. Entonces levanto el ureter y está la mucosa. Hago un cortecito y comienza a salir orina, o sea, suero de la vejiga. Ahí aprovecho de dar este punto en el extremo de la V, por aquí abajo, doy aquí a la mucosa y lo fijo. Y luego doy una sutura continua por acá y una sutura continua. Entonces el ureter está fijada a la mucosa de la vejiga. Pero para evitar el reflujo, ¿qué tengo que hacer? Esta punta está aquí abajo, ya se viene abajo, queda aquí. Entonces, yo voy a cerrar con puntos separados la muscular y voy a fabricar un túnel. Todo esto que estoy haciendo desde acá hasta acá, por debajo de estos puntos de sutura, hay un túnel que es la técnica antirreflujo. Acuérdense el tema número 4. Hay el ureter intravesical y el ureter extravesical y existe el ureter intramural. Entonces, como yo estoy fabricando una técnica antirreflujo para evitar que la orina se vuelva, lo hago correr al ureter entre la mucosa y la muscular. Y la muscular me hace una compresión suave sobre el ureter. Como yo sé que no está muy apretado. Luego de que doy estos puntos de sutura, meto una muñeca, una pinza delgada y fina, y voy por encimita prácticamente, meto y veo si está medio flojito o está muy apretado. Tiene que entrar fácilmente. Entonces ahí me quedo tranquilo. ¿Por qué? Porque esto va a cicatrizar y esta va a ser mi técnica antirreflujo para que la orina evite el retorno hacia el río. ¿Entienden? ¿Cierto? Ya. Ahí está. Aquí está el ureter. Utilizamos nosotros un doble J. Aquí prácticamente ya está nostomosado la parte inferior del ureter, ya está fija la vejiga. Aprovechamos de meter el doble J. ¿Por qué? Porque el doble J nos va a garantizar el paso del ureter hacia la vejiga. Va a estar más o menos unos 10 días y después nosotros con el cistoscopio entramos y retiramos el doble J. Vean ahí, ya está el doble J en la vejiga y la punta está en el riñón, ¿no es cierto? El riñón a la vejiga y esto cubro, esto lo voy a suturar, todo esto suturo y esto doble J queda por dentro, labrándonos un camino, asegurándonos un camino seguro de la orina hacia la vejiga. Eso es lo que queremos. Cerramos con la técnica antirreflujo para después, como les dije, en un tiempo determinado, nosotros sacamos el doble J y se acabó el jabón. Y eso queda así, la anastomosis de la vena, término lateral, arteria, término lateral, vena, término lateral, y aquí está el ureter implantado en vejiga con la técnica antirreflujo. Eso va a quedar así. Esta es la incisión nosotros que ya hoy en día en alguna clínica ya no damos puntos de mononaira, utilizamos grapas, ¿no es cierto? Con grapas se cierra. ¿Y qué pasa con la terapia inmunosupresora? Aquí tenemos un órgano trasplantado, se utilizan los inmunosupresores y activando todo lo necesario para que se active el sistema inmune. Es necesario tener en cuenta que los
pacientes inmunosuprimidos presentan problemas de disminución de defensas frente a todo tipo de organismos patógenos y de desarrollo de determinados tipos de tumores. O sea, las mayores complicaciones son las urológicas, reitero, no por la mala técnica, de ninguna manera. Ahora, ¿por qué habla de tumores? Porque todos los medicamentos nosotros utilizamos es para evitar el rechazo, ¿no es cierto? Entonces, como lo inmunodeprimimos al paciente, siempre va a haber algunas células neoplásicas que se van a aprovechar de ese órgano, de ese organismo que esté inmunodeprimido, van a migrar y pueden desarrollar cualquier cáncer. ¿Entienden? ¿Cuáles son los inmunosupresores? Los inhibidores, esto no lo voy a preguntar, solamente les voy a la noticia nada más, esto no lo voy a preguntar. Inhibidores de la calcineurina, tenemos la ciclosporina, muy utilizado hoy en día, el tacrolimus, los antimetabolitos, que es la azathioprina, el sirolimus, y los esteroides, que son los corticoides, ¿no es cierto? Mantenimiento de dosis bajas y escasa retirada. La inducción de anticuerpos, estos medicamentos nosotros los utilizábamos, bueno, no yo, el nefrólogo, en última instancia. Y vienen me acuerdo que las inyecciones, cada inyección costaba en esos tiempos 3.500 bolivianos, cada ampolla. Entonces, como esos 8 venían y nos pagaban en dólares, y bien pagado, era obra vendida. Tenía que salir todo perfecto. Entonces, alguna vez echábamos más nuestros medicamentos por línea estable para salvar esos riñones. A veces se vio que en un paciente se colocó 6 ampollas, se colocaban hasta 3 por día, imagínense, 9.000, casi 10.000 bolivianos en la utilización de estas ampollas para evitar el rechazo de órganos. Esos jóvenes, en cuanto a trasplante renal, no fue último tema. El sábado de clases puntuales vamos a